Y yo también soy guía de Europamundo. Y en este momento les quiero ofrecer, para que hagamos juntos, un viaje por una de las ciudades más bonitas de toda Italia. Aprovecho el momento también para mandar un fuerte abrazo a mis compañeros guías y mis compañeros de oficina. Y espero que de verdad a todos les guste este viaje. En este tiempo que tenemos juntos, les propongo hacer un viaje por una de las ciudades más hermosas y con encanto de toda Italia. Y créanme que no es fácil elegir una ciudad dentro de este maravilloso país. Pero la ciudad elegida es Perugia, en español Perusa. La ciudad cuenta con una población aproximadamente de 165.000 habitantes. Capital de una de las 20 regiones italianas, Umbria, situada prácticamente en el centro de la península itálica, escasamente a 2 horas en autobús desde la ciudad de Roma y apenas a unos 16 kilómetros del lago Trasimeno, uno de los lagos más conocidos y más importantes en el centro de Italia. La ciudad la podemos dividir en dos. Por una parte, la ciudad antigua, es decir, la que se encuentra construida sobre colinas, porque no olvidemos que Umbria es una región de interior, una región pequeña, una región atravesada por parte de los Apeninos. Y, en segundo lugar, la parte moderna, es decir, aquella parte de la ciudad construida en la zona baja y atravesada por el río Tíber. Ambas zonas de la ciudad perfectamente comunicadas por diferentes líneas de autobuses públicos y un tren cremallera al que se va a denominar Minimetro, que no estuvo exento de polémica antes de su inauguración porque muchos peruginos dudaban de su eficacia, pero que a día de hoy tenemos que decir que es un medio de transporte rápido, económico, útil y poco contaminante. La ciudad podemos decir, por tanto, que es una ciudad pequeña, pero cuenta con un maravilloso patrimonio artístico y con una vida cultural diversa y muy amplia, como intentaré mostrarles a lo largo de nuestra visita. A primera hora de la mañana, nosotros llegaremos con nuestro autobús de Europamundo a la estación de autobuses situada en la Plaza Partigiani, donde empezamos nuestra visita, que ya verán ustedes, y no exagero, que poniendo en práctica un poco nuestra imaginación, será como entrar en la máquina del tiempo y hacer un viaje, en primer lugar, a la ciudad de Perugia cuando ella era un asentamiento etrusco. En segundo lugar, visitaremos y pasearemos por la Perugia medieval. Y en tercer lugar, cómo no, también podremos ver y también podremos disfrutar de la Perugia del periodo renacentista. Ese periodo en el que la ciudad, siempre güelfa, esto es, aliada siempre del Papa, pero que sin embargo se enfrentó en las primeras décadas del 1500 al Papa Paulo III, originando una enemistad, originando una guerra denominada la Guerra de la Sal. Es decir, el Papa quiso subir el impuesto de la sal y contra esto los peruginos se negaron. ¿De qué forma? Muy fácil, dejando de usarla en la elaboración del pan, que en aquel momento era la base de la alimentación. Es por ello que hoy día, en Perugia y en toda Umbria, el pan se sigue elaborando sin sal. Pero bien, el enfrentamiento con el Papa fue terrible, hasta el punto que éste mandó destruir en la zona más alta de la ciudad un conjunto de palacios maravillosos realizados por la familia Baglioni, que en aquel momento era la familia que gobernaba la ciudad.
y en su lugar mandó construir una enorme fortaleza papal, la Rocca Paulina, que nos servirá a nosotros para acceder al centro histórico usando unas escaleras mecánicas que se encuentran en su interior. Tras atravesar parte de esta Rocca Paulina, salimos a una de las plazas principales de Perugia, Plaza de Italia. En el centro, como pueden ver, una escultura ecuestre del primer rey de Italia, Vittorio Emanuele II. Esta plaza, como dije antes, es el punto más alto de la ciudad y tal como la vemos hoy día, fue diseñada después del 1861, fecha de la unidad de Italia. En la plaza podemos ver hermosos palacios, donde se encuentran hoy día oficinas del gobierno local y regional. Fue desde esta plaza y concretamente desde el Hotel La Rosetta que se inició desde Perugia la marcha hacia Roma de los seguidores de Mussolini y que terminaron llevándolo al poder en Italia hasta casi el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero siguiendo con nuestra ruta, miren aquí. Frente a nosotros se extiende el Corso Vannucci. La calle debe su nombre a Pietro Vannucci, más conocido como el Perugino, pintor importantísimo cuya obra se va a desarrollar entre las últimas décadas del 1400 y las primeras del 1500. Pero su fama se vio oscurecida por la de su alumno más prestigioso, Rafael. Esta calle que tenemos al frente, que siempre fue una de las principales vías de la ciudad, comunicando la colina del Sole, que se encuentra de la otra parte, con la colina Landone, donde nos encontramos. Dicho de otra forma, hoy día comunica en una perfecta línea recta la Plaza de Italia con la Plaza 4 de Noviembre. Y en ella se pueden ver desde teatros a todo tipo de tiendas, pasando por Sandri, que es la pastelería más antigua de la ciudad. Y a escasos metros antes de llegar a la catedral y siempre sobre el Corso Vannucci nos encontramos con el Palacio dei Priori. Maravilloso palacio gótico construido entre 1293 y 1443 y en cuya tercera planta se encuentra la Galería Nacional de Umbria, un fantástico museo donde se pueden contemplar obras pictóricas y escultóricas de diferentes épocas a partir del siglo XII. De esta manera, y en muy pocos minutos, llegamos al centro neurálgico de la ciudad, la Plaza 4 de Noviembre. Plaza que es la más antigua y al mismo tiempo la más hermosa de Perugia. Su aspecto actual se define entre los siglos XIII, siglo XV. La intervención se centró en la construcción del palacio que acabamos de ver, el Palacio dei Priori, en la ampliación de la Catedral de San Lorenzo y en la realización casi en el centro de la plaza de la Fontana Maggiore, realizada por Nicola y Giovanni Pisano, decorada magistralmente por bajorrelieves que representan los signos zodiacales, escenas bíblicas y los santos patronos de la ciudad. Hoy día podemos decir que la fontana, igual que la escalinata situada frente a la Catedral de San Lorenzo, son el punto de encuentro para muchos jóvenes de la ciudad. Si se fijan, el exterior de la Catedral de San Lorenzo no presenta ningún tipo de decoración. No tiene esculturas, no tiene mosaicos, no tiene columnas, no está recubierta de mármoles, como sí ocurre generalmente en el resto de catedrales. El único elemento decorativo que se puede observar es ese crucifijo que he dejado dentro de ese círculo azul, colocado sobre la puerta lateral en el año de 1540.
¿Se acuerdan ustedes de la guerra de la sal que les conté a principio de nuestra visita? Pues bien, ese crucifijo representó la resistencia del pueblo perugino al Papa Paulo III. Desde este punto en el que nos encontramos, y siempre a pie, podemos movernos y llegar a los diferentes lugares de la ciudad que, sin ninguna duda, forman parte de ese amplio y rico contenido cultural que les decía al principio. Les haré, dentro de las muchas sugerencias que podría hacer, pero para el tiempo que tenemos, les haré 3 sugerencias muy importantes. En primer lugar, el Museo Arqueológico Nacional de Umbria, ubicado desde el año 1948, en el que fue el antiguo convento de Santo Domingo y se divide fundamentalmente en 2 secciones: la sección de la prehistoria y el periodo etrusco-romano. En segundo lugar, la iglesia de Santo Domingo, situada junto al Museo Arqueológico, y en el interior se encuentra la vidriera más grande que se hiciera en la Europa del 1300. Y en tercer lugar, la Basílica San Pietro, Basílica San Pedro para nosotros en español, iglesia situada a escasos 200 metros de la anterior, de la iglesia de Santo Domingo. En su complejo se puede admirar aún hoy su magnífica torre gótica, su maravilloso claustro y en el interior sus frescos del siglo XIV. Recinto donde además se encuentra hoy día la Facultad Agraria de Umbria, conservándose aún uno de los huertos más antiguos en Europa y fechado nada más y nada menos que en el siglo XV. Y hablando de facultades, tengo que decirles que Perugia cuenta con una de las universidades más antiguas de toda Italia, fundada en el 1308 por otro papa, por el Papa Clemente V. Esto, sin ninguna duda, les digo, que marca el ambiente joven, ese ambiente universitario, lo que hace de Perugia una ciudad particular, una ciudad mágica, porque además de todas estas facultades de la universidad pública, es aquí donde se creó en el año de 1925 una universidad para extranjeros, aquí en Perugia conocida como la Stranieri, y donde se reúnen jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo para recibir clases de lengua y cultura italiana. La sede de esta universidad para extranjeros es el Palacio Gallenga Stuart, construido a lo largo del 1700 y ubicado junto a una de las puertas más importantes de la ciudad y una de las puertas, podemos decir también, más imponentes de toda Italia, el Arco Etrusco. Aquí se puede observar no solo el arco, sino restos de murallas de aquel periodo histórico, conjunto construido en torno al siglo V, siglo IV antes de Cristo. Por tanto, nos encontramos en una ciudad antigua por la que pasaron pueblos muy importantes y donde cada uno de ellos dejó su impronta. Y tengo que decirles también algo muy importante, ¿cómo no? Dedicando un apartado, aunque sea pequeño, a la gastronomía, les digo que el centro histórico de la ciudad está lleno de pizzerías, de restaurantes, hosterías, enotecas y un sinfín de locales donde podemos disfrutar de los productos típicos de la región. Distintos tipos de quesos, de salamis, de jamón, carnes, verduras, tartufo, el tartufo, algo tan conocido y tan importante aquí en Umbria, y todo ello, cómo no, acompañado de algún vino de la tierra.
La ciudad celebra con carácter anual 2 encuentros internacionales. El primero, el Festival de Jazz, que lo celebran cada año en julio, en el mes de julio, y lo celebran desde 1973. En segundo lugar, el Festival del Chocolate. Sí, han oído bien. El Festival del Chocolate, celebrado en esta ciudad desde 1992 y que atrae cada año aproximadamente a 1 millón de turistas y nativos de Italia. El escenario principal de esta feria serán las principales plazas, Plaza d'Italia, Plaza 4 de Noviembre y el Corso Vannucci, que ya saben ustedes, ya vimos, comunicará estas dos plazas. Para terminar, les digo que teniendo Perugia a vista de pájaro, les confirmo que es una de las joyas que se encuentran en el centro de Italia. Como ya les dije, capital de la región Umbria, eclipsada por la región hermana, por Toscana, pero que poco a poco Umbria en general y en particular Perugia son más conocidas a nivel internacional, manteniendo aún viva su esencia y su idiosincrasia. ¿Quieren un consejo? ¿Sí? Bueno, pues si de verdad quieren disfrutar con los 5 sentidos, vengan a Italia. Vengan a Umbria. Visiten Perugia. Y siempre con Europa Mundo Vacaciones. Un abrazo a todos y nos vemos en Italia.